El Rolando López. Rolando López, ¿no es el abogado? El abogado es el Rolando López. Preguntas. Hola. Vladimir. ¿Y ahora qué está pasando conmigo? Hola. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. ¿No tienen preguntas? Lisbeth, pregúntame. Gladys, pregúntame. Ana Cristina, pregúntame. Podríamos hacer el papel de trabajo básico. Papel de trabajo de Servicios básicos. Sí, servicios básicos. el examen. ¿Estás preguntando? Sí. ¿Qué ha pasado, pues, Gladys? Tan facilito, pero era así. A ver, ¿dónde está una planilla de Excel? Vamos a abrir. Abrimos Excel. No vamos a poner las formalidades, solamente cómo debería ser, ¿no? Servicios básicos. La cuenta era servicios básicos. No había que hacer 3 papeles, ¿no? Un solo papel. Servicios básicos. Pero creo había luz, después creo había agua. ¿Qué más había? Agua y telefónicos. Y teléfonos. Y me daban datos, ¿no ven? Me daban datos. Así, numeritos. ¿Y qué tenía que hacer? Era ver los hallazgos. Pero los hallazgos estaban en función de ¿cómo era? Había un hallazgo, creo era de diciembre, ¿no ve? Uno de diciembre del 2018. ¿Así era? ¿Así era? Sí, licenciado, había del 2018. Y había otro que decía de enero, ¿así era? Ahí donde está, no han estado mi examen. Estaba. No tenemos ya tiempo, ¿no ve? Si habría tiempo, lo hacemos bonito el papel. ¿Dónde está exámenes? ¿Dónde está la palabra exámenes? Por todo lado hay exámenes. Segundo examen de auditoría. Aquí está. Los saldos de la luz, agua. No, ¿dónde está teléfonos? ¿Quién me ha hecho teléfonos? Luz y agua no es. Ya teléfonos no es. Dice que corresponden al mes de diciembre pagado en enero, dice. Aquí están los datos. ¿No? De la luz, 14, dice agua 9 y teléfonos. Eso teníamos que copiar aquí, en la planita. 14, 9 y 8. ¿Dónde está mi planita? Así. 14, 9 y 8. Eso era lo que teníamos. Pero, ¿qué me decían?
que revisando, ¿no? Hemos revisado y los saldos de la luz, o sea que en estos 14.500 y en estos 9.000, dice, se incluía 1.900 que corresponden al mes de diciembre, dice. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Ajustar o no? ¿Había que ajustar, sí o no? Pues sí, el gasto corresponde a un año anterior. A diciembre, ¿no? A diciembre. Y que se ha pagado en enero del 20, entonces están sobreestimados. Estos valores están sobreestimados. ¿En qué valor están sobreestimados? En estos valores, en 1.000 y en 990. Entonces, ¿qué tenía que hacer en mi hojita? Tenía que restar aquí. Como es una sola cuenta esto, aquí tenía que poner menos. La sobrevaluación. La sobrevaluación. 1.4 y el otro era 0.9. Eso. Había que restar. Menos 1.4 menos 0.9. Así. ¿Qué más decía? Los saldos de las tres cuentas no incluyen los saldos del mes de diciembre. Oh, ve, está primero que estaba sobreestimado del año pasado y ahora que está subestimado porque no han considerado del mes de diciembre. ¿No ven? Entonces había que sumar más 1.300 más 1.000 más 1.100. Así era. 3.000. 3.4. Entonces había que sumar aquí 3.4 y este era más. Y una subestimación. Así era esto. Nada más. Era juego de números. Existen facturas de Entel por 2.000, dice, por servicios de celulares que fueron cargados a gastos varios. ¿Qué les pasa? Pues, entonces, esto más tengo que sumar, porque es de teléfonos. Entonces, aquí, más los 2.500. Esto es error en el registro, ¿no ve? Error de registro. Había que sumar. ¿Qué más decía? El medidor de la luz es compartido con el inquilino. Dice que de acuerdo a conversación con él, se deduce que se trata de una vivienda. Ajá. Que tiene, dice, 5 focos, o sea, puede ser 5 cuartos. Y cuenta con 2 televisores. ¡Qué bandido! Y dice que ve Netflix todo el día. Un freezer y un microondas. Dice, aquí debíamos poner planchas, licuadoras, ¿no? Todo lo que se usa con electricidad. Hasta lavadora debíamos poner. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué han hecho con esto? A ver, esto es lo interesante. Eso es la auditoría, pues. Le vamos a preguntar, uy, pero ¿quién llega a esta hora? Paola Alejandra, ¿qué has hecho con eso? Paola Alejandra, ¿la hijita o la mamá eres? La mamá Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, a ver, mamá, ¿qué has puesto? Yo fui la que no pudo dar el examen, Lice, le hablé internamente. Estás enferma, creo, ¿no? Lice, Ya. Entonces, Armando, pues, Armando, Licenciado, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué has hecho con eso del inquilino? Mi suposición de mí era como tenemos 5 focos y nos está dando aparte otros datos adicionales que tiene 2 televisores, un microondas y otro refrigerador, Sí. serían 9 artículos más o menos. Son 9 Ajá. artículos, perdón. Entonces, antes cuando vivía yo en otra cosa teníamos un caso similar, estábamos en alquiler, entonces dividíamos el gasto, teníamos que pagar una parte nosotros. No sé si
sí estaría aplicado bien, pero como son nueve artículos, objetos que consumen la luz, entonces creo que sería un 9% del 100%. Ya, así lo has puesto. O ¿Has sumado o has restado? lo he restado, porque el inquilino tiene que dar ese dinero. Vaya. A ver, vamos a escuchar lo que dice la Gladys. Gladys Cáceres. Ella me preguntó. Lisa, yo lo puse como una excepción. Una excepción. ¿No has sumado ni restado? No, porque no tenemos una base sobre la cual podemos sumar o restar y sacar la porción. Bueno, yo por lo menos no encontré una base para sacar la porción que le corresponde al inquilino y la porción que le corresponde a la empresa. Empresa. Ya. Y lo Fabiola. observé y lo No, en la planilla especial. de 300, ¿ya? Fabiola. Licenciado, buenas tardes. Yo no di el examen, le hablé que estaba ingresada en el seguro. No has dado el examen, ya. Entonces, a ver, la Caro. Gladys Caro. Sí, licen. ¿Qué has hecho vos en este caso? Solamente le puse como una marca de auditoría como observación. Has llevado a la planilla de excepciones. Sí. Ya, a ver, Nito más. Ana Cristina. Ana Cristina Gutiérrez Flores. Hola, Ana. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué has hecho vos con ese caso? No lo tomé en cuenta, Lice. Para nada. Sí. ¿Qué me importa? Has dicho. Ah, tu conocido es pues el inquilino. Ya. Claro, pues no vale así, pues. Pero a ver, cuando somos auditores nos encontramos con esas situaciones y a veces, como dice nuestro amigo Armando, vivimos, ¿no? Pasamos esas situaciones. No está bien que la empresa vaya pagando todo, ¿no? Porque aquí aparentemente todo está pagando la empresa y no está considerando que hay un vecino que también tiene o usa la electricidad. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ir al inquilino a decir que pague? No, pues, este caso, ¿ve? Hay que mandarlo a una planilla de excepciones, como un hallazgo, y decirle, señor empresa, ponga pues un precio, ¿no? Dígale pues al inquilino que tiene que pagar. Ahora, ¿cuánto? No sé, pues ¿no? Nuestro amigo ha dicho el 9% de un 100, ya, la empresa, pero tiene que determinar eso. Nosotros no podemos decirle que pague el 1%, 2%, el total nada que ver. Solamente tenemos que decirle, hay esto, señor empresa, y no es aconsejable que reconozca algo del costo. A ver, eso. Ahora, dependiendo de la empresa, diga de pronto no, pero no sé qué nos puede decir, que es pariente, que siempre ha vivido desde que hemos creado, nos ayuda algunas veces en la empresa, no sé, ¿no? Pero que tome su decisión. Para nosotros es un hallazgo esto, es un hallazgo. Y hay que comunicar en el informe, sí, hay que ponerlo al informe. Así era. Entonces era restar, sumar, y esto ponerlo a la planilla de excepciones. ¿Listo? Se acabó. ¿Cuánto has ganado? ¿Cuánto valía esta planilla? 14 puntos, mira. Tan facilito. Este lo terminabas y aquí era el saldo según auditoría. Saldo según auditoría y ya está. Y la suma. La suma. De los 31 que dice, sumo resto. Y esto debería ser mi saldo según auditoría. No 31, sino 34. Mira. Gladys, ¿eso querías saber? Ay, sí, Lice.
Ya, obviamente aquí falta, ¿no? Hay que poner los números completos y hay que poner las marcas, hay que poner los números, aquí trabajo realizado, eso, pero la lógica, ¿no ves? Del planteamiento era así nada más, no era difícil. Dice una consulta en el caso de servicio de celulares, creo que era. Sí, Yo no lo incluí porque, o sea, con servicio de celulares me daba a entender otra cosa, más o menos como si estuvieran comprando o haciendo la reparación de celulares, algo así. ya, pero cuando decimos Entel, ¿no ve? Y por servicios de celulares, dice, esto pues no lo has tomado en cuenta. Y pero si estamos en teléfono, Entre él también vende celulares, entonces yo me puse a pensar en eso. ¿qué es una venta? No, ¿qué has pensado? ¿Que te lo han arreglado tu celular? ¿Así has pensado? Ay, no sé, algo así con la compra de celulares he pensado. Ah, no, no, compra, no. Porque no dice aquí, ¿no ve? Ah, pero aquí no está especificando si es compra o servicio. Pero, a ver, yo he puesto, no debería poner servicio de celular, ¿no ve? Pero la factura de Entel, ¿no ve? Entel, ¿qué es? Está asociado con los teléfonos, por servicios telefónicos. Entonces, te viene a hacer un servicio Entel y te va a facturar, ¿no? Te va a facturar. Entonces, no era compra de celulares, porque si era compra, aquí debía decir compra, ¿no ves? Compró celulares y lo cargó a gastos varios. Mal. Pero, ¿qué tiene que ver un activo con un gasto? Nada que ver, ¿no ves? Nada que ver. Pero cuando dice por servicios, es gasto. ¿Gasto de qué? De Entel. ¿Y Entel qué hace? Teléfonos, ¿no ves? Teléfonos. Eso era. Pero si lo has documentado bien, hay que tomar en cuenta, ¿no ven? Aquí tenías que haber dicho eso, de que la empresa ha comprado celulares y que no está asociado el gasto a servicios básicos. Por el contrario, está asociado a un activo, así tenías que haber puesto. Si has puesto así, es valedero, ¿no ves? Valedero. Y ya. Está bien, dice. Disculpe, licenciado, una consulta. El monto de la factura de Entel va a ir el 100%, que sería los 2.500. No, pues solo el 87%, ¿no? Ya, está bien, licenciado. Sí. Si hubiera Ya, dicho el gracias, gasto pagado, ¿no ve? Entonces, eran los 2.500. Pero como dice facturas, hay que sacarle el 87%. Y solo el 87% tendríamos que sumar a estos 8.000, ¿no ve? Que es de teléfonos. Y en total a servicios básicos. Así es. ¿Qué pregunta más tienen? Dice, yo tenía una pregunta. A ver, De la dime. pregunta 1, donde dice los saldos de luz y agua incluyen los montos, ¿no? 1.490 y 990 que corresponden a diciembre de 2018, pero hemos pagado en enero de 2020. Entonces ahí tenía una duda de que si no hemos pagado todavía en diciembre, entonces no tendríamos la factura. Entonces he tenido la duda de incluirlo o no incluirlo. Tal vez sería una observación. No, No sé, tenía esa duda, Liz. y ya, yo te voy a aclarar. En la realidad, hoy día es 31 de diciembre del 2019, ¿no? Hoy día. Pero hoy día no sabes, pues, ¿no ves? Lo de diciembre no sabes. De la luz, ¿cuánto es? No sabes. Porque va a salir el 5, 6, 7, salen las facturas del mes anterior. Entonces, en realidad, todos los servicios básicos, ¿no ves? Todos los servicios básicos, como estás al 31 de diciembre, ¿cuánto vas a colocar? Aquí no sabes, a ver, no sabes. Aquí lo ponemos, un signo interrogatorio, porque no quiere. No sabemos. Eso es real, ¿no? Eso es real. Pero los estados financieros no los elaboramos pues el 31. Si elaboraríamos, como hacen los bancos, por ejemplo, que toman estimaciones. El 31 de diciembre, si elaboran los estados financieros,
Entonces van a tomar estimaciones, estiman el gasto y luego lo ajustan. En enero lo ajustan, porque de pronto de la luz han dicho que van a pagar 56 y han pagado 60. De teléfono vamos a pagar 1 boliviano y han terminado pagando 1.000 bolivianos. Entonces, estiman cuando elaboran al 31 de diciembre. Pero en Bolivia no hay pues eso. Las empresas tienen hasta 120 días. ¿Para qué? Para presentar estados financieros con dictamen de auditoría. Pero entonces, ¿qué sucede en la realidad? Hoy, 31, no conozco, ¿verdad? No sé. Pero en enero, el 5, 6, 7, estamos recogiendo las facturas. O de pronto nos dejan las proformas en la puerta de la empresa, ¿no ves? En tu puerta también te dejan tus proformas. Y ya te enteras el valor. Entonces, lo registras, pero cuando estás registrando en enero. Digamos que eres tarijeño, registras en febrero. Digamos que eres de la Cuesta de Sama, lo registras en marzo. Pero en marzo 20 estás registrando. Pero con fecha 31 de diciembre. Así es. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que no han registrado, no registraron. Y lo han puesto al 20. De este me estamos hablando, ¿no ves? De esto. No han incluido del mes de diciembre, ¿no ves? Y que han pagado en el 20. No, pues si estás pagando en el 15 de enero, ponlo pues al 31 de diciembre, si ya sabes, ¿no ves? Ese era el hallazgo. ¿Me he dejado entender? Sí, dice. Bien. Entonces, los contadores lo que tienen que hacer es el corte. Tienen que tomar siempre el corte. Para esto, los auditores vamos a revisar el corte. El corte, nos acordamos del corte de compras, del corte de ventas, que nos han dicho que todo lo que corresponde a una gestión tiene que estar registrada en esa gestión. Nos acordamos de eso y ya está. Al 31 de diciembre de todos los años, si cierra esa fecha, tiene que estar incluido todos los ingresos y todos los gastos y costos en que ha incurrido la empresa, independientemente si hayan pagado o cobrado por el método del devengado, que es una condición en contabilidad internacional. Por eso es que no puede haber estas cosas, ¿no? No puede haber que se omitan y no puede haber que se aumenten pues gastos de otras gestiones. No puede haber. El corte estaba mal aquí, en esta empresa. Y había que sumar y restar. Ese era el ejercicio. Otra pregunta. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? Dígame, pues no. No, Lice. Ya, besitos no pueden decir. A ver, estamos ya en la etapa final. Necesitamos dar examen de suficiencia, ¿no? ¿Cómo examen de suficiencia? Necesitamos dar examen. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo les gustaría dar el examen? A esta semana de pronto no. Ya, porque incluso el jueves es feriado. Nos resta. Pero a ver, podemos pensar en la siguiente semana, en miércoles 12 o jueves 13. ¿Qué día quieren? Jueves 13, licenciado, por favor. Jueves 13. ¿Ya? Franklin habló. ¿Qué dicen el resto?
Está bien jueves 13, Elisa. Jueves 13. Le apoya la ID. ¿Por qué será? No sé. ¿Quién más? La mayoría. Sí, está bien lista la fecha. Jueves 13. ¿Alguien quiere oponerse a jueves 13? Me estoy anotando, por si acaso. Examen final. El examen final vamos a dar. Ya. Pero nos va a faltar nota porque no hemos terminado de hacer nuestros ejercicios, nuestros talleres, auditoría. Nos falta 1, 2, 3, 4, 5 talleres nos faltan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a ver hasta dónde llegamos y lo podemos duplicar ahí en las notas. Vamos a hacer el... ¿Qué día nos toca? Pues, entre papelada, aquí está. Hoy lunes. El miércoles vamos a hacer, anótense, un taller. Y el jueves no podrían hacer un tallercito. Podemos, sí. ¿Haremos dos talleres seguidos, Lice? Sí. ¿Ya? Miércoles de las... ¿Se podemos hacer? Claro, así tienen Sí, se que puede, ser. Lisa. Claro, después van a ser auditores. Auditores patriotas, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando en día de mi patria, así tienen que decir. Estamos haciendo patria, tienen que decir. Nos tenemos que ayudar, ¿no ve? Porque la práctica siempre te va a sumar. Aunque hagas mal, pésimo, siempre 0,1 te va a sumar, ¿no ve? Suma. Entonces, el miércoles vamos a hacer práctica y el jueves también, aunque feriado, no van a decir nunca a nadie, ¿no ve? Que han trabajado. Pues va a hacerse Cortés, es un dictador, un tirano, van a decir. ¿Cómo va a hacer trabajar a sus estudiantes? No van a contar, pues, ¿ya? Entonces nosotros no es que se quede. Y el lunes lo revisamos así rapidito, los dos talleres. El miércoles hacemos el tercer taller y nos estaría faltando 1, 2, 3, nos estaría faltando uno, que después del examen podemos hacer el 17. El 17, el 18 tomamos el examen del redesquite y ya está, todos han aprobado. ¿Ya? Así vamos a hacer. Entonces, ¿De qué sería el taller el día miércoles? el miércoles de hechos posteriores. Y el jueves. Contingencias. Ya. ¿Ya? Tampoco va a ser difícil, pues. Como ya están dominando, me estaba notando que no les he mandado, ni reclaman ustedes, no ven, ni reclaman. Si me riñen, me van a decir, ay, lo he perdido, aquí está. Les tengo que mandar la NIC 2, la NIA 560, la NIC 10, la norma de auditoría 2 y la NIA 700. Esas les voy a mandar para que vayan leyendo y hagan su práctica, ¿ya? Esta tarde, máximo mañana les voy a mandar. Pero necesitamos avanzar, He abierto, creo, una planilla de Excel. Sí. Aquí vamos a avanzar. ¿Qué nos toca avanzar? Según nuestro plan, tenemos que hablar del dictamen. El dictamen. ¿Qué es el dictamen? El dictamen es un documento. Así facilito. Es un documento. Pero el documento en el cual se encuentra la opinión del auditor. Eso es. Entonces, el dictamen había sido un documento, leemos y está ahí la opinión del auditor. Algunos libros no lo llaman dictamen, lo llaman opinión del auditor. ¿Y dónde está la opinión del auditor? En este documento, ¿no? Ahí va a estar. Algunos no lo llaman ni dictamen ni opinión, lo llaman informe.
Informe del auditor independiente. Ya, ¿no ve? Ya. Pero ya, digas dictamen, digas opinión o digas informe, es donde se encuentra la opinión del auditor. Pero, a ver, lo han cambiado esta palabrita. Se han asustado. ¿Por qué se han asustado? Porque es terrible. La responsabilidad del auditor, o mejor dicho, la responsabilidad que ha puesto la sociedad en las espaldas del auditor es terrible. ¿Por qué? Porque, ¿qué es dictamen? Si nosotros nos centramos ya a la palabra textual, dictamen, ¿qué es dictamen? El dictamen es dar fe pública. Eso significa dictamen. El que dictamina está dando fe pública. Entonces ya me he metido, creo, a religión, ¿no ves? Porque estoy hablando de la fe. Así, de la fe. Entonces ustedes son machos, a veces son algunos pastores, ¿no ves? Y de memoria conocen la Biblia, que el Salmo, que no sé qué cosas, ¿no ves? ¿Qué significa dar fe? A ver. Significa, a ver, ¿cómo explicamos esto? De la siguiente manera, a ver. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentirá una persona que muere en la hoguera, muere quemada? ¿Qué creen ustedes que siente? Le preguntaremos al Franklin. Rapidito tienes que contestar, Franklin. Dice, ¿Qué piensas que yo pienso que debe sentir mucho dolor, ¿no? dolor? Ya, a ver ahora, José Edwin, ¿tú qué crees? José Edwin, Licenciado, ¿qué crees que siente? lo que yo sentiría, primero dolor, rencor por lo que están haciendo. No, la persona que está viendo. Rencor, enojo. Sí. Ya. Pero entonces, miren. No me tocaba. No, pero te estoy preguntando, ¿qué piensas, qué siente? Pues si te quemamos a vos, no vas a decir con precisión qué se siente. Pero como no nos hemos quemado, no hemos muerto en la hoguera, entonces, ¿qué decimos nosotros? Eso que me están diciendo, ¿no ve? Dolor, ardor, no sé qué más, ¿no ve? Ya, está bien, ¿no ve? ¿Por qué decimos eso? Porque creo, ¿no ve? Creo que debe ser eso. Entonces, esta fe implica que tenemos que decir en realidad lo que corresponde. No, creo. De repente no se siente dolor cuando uno muere quemado. De pronto ni ardor. De repente es escozor. No sé, no sabemos. Entonces, para saber lo que realmente se siente morir en la hoguera, nosotros le llamamos a la Juana de Arco. ¿Le conocen a la Juana de Arco? Compañero de quién ha sido. ¿Le conocen a la Juana de Arco o no? ¿Sí o no? Más o menos, dice. Mediante historia. Es a la que quemaron, ¿verdad? Claro, pues a la que le han, por bruja creo, ¿no? Le han agarrado y le han quemado viva a la Juana de Arco. Entonces le llamamos a la Juana de Arco y le decimos, oye Juana, ¿qué se siente morir quemada? Entonces miren la Juana qué nos va a decir. Primero va a decir, segundo, luego, hasta que perece o muere. ¿Qué ha hecho la Juana de Arco? Nos ha dado fe. Eso es. No sé si me estoy dejando entender. Cuando te dice auditor, ¿no ve?
tú que dictaminas. ¿Qué es dictamen? Dar fe, dice. Entonces no tenemos que decir, creo que los estados financieros están subestimados. Yo creo, no, nada. ¿Están o no están? Me tienes que decir, ¿son correctos o no son correctos? Eso es el dictamen, dar fe. Entonces imagínense ustedes esta responsabilidad en las espaldas del auditor. Entramos a la empresa y ¿acaso sabemos que hay doble contabilidad? De repente hay 3 contabilidades. De pronto hay cosas que han hecho en la empresa y no están reveladas en los estados financieros. Nosotros no somos adivinos para saber todo eso. Pero miren, damos fe. Decimos, está bien. Es mucha responsabilidad, ¿no? Es exageradamente una responsabilidad. Cada vez que ustedes vayan a firmar un dictamen, acuérdense de la Juana de Arco y pregúntense antes de firmar el dictamen, ¿será verdad que lo que está diciendo la empresa, está revelando, es cierto? Cuando uno va a firmar el dictamen, el que firma y sabe lo que es la palabra dictamen, empieza a temblar. Cuando quiere firmar, dice, a ver, voy a leer, dice. Ahora me toca firmar, dice, a ver, traer bolígrafo. Para eso necesita bolígrafo, pues no lápiz rojo. Y empieza a temblar. Y dice, a ver, un ratito, dice. A ver, voy a pensar, otra vez voy a leer. Y otra vez lee el dictamen. Ahora sí creo que voy a firmar, dice. Y agarra su bolígrafo y otra vez empieza a temblar. ¿Y por qué tiembla su auditor? Hay que preguntarle. Porque este auditor sabe qué es la palabra dictamen, qué significa dictamen, dar fe. Y si yo firmo el dictamen, ¿qué estoy diciendo? Que todo lo que ha hecho y está revelando la empresa en sus estados financieros es cierto. Eso estoy diciendo. Imagínense, todas las empresas hacen doble contabilidad y nos animamos nosotros a firmar dictámenes diciendo que lo que está revelando la empresa es verdad, es cierto, y con esa poca utilidad tiene que pagar impuestos a las utilidades. Y nosotros respaldamos con nuestra firma. Entonces, por eso le tiembla. Al que firme el dictamen le tiembla el pulso, porque se acuerda de que si firma, está dando fe. ¿Y qué es dar fe? De que me consta a mí, de que no tiene más ingresos. Me consta de que todo lo que dice que ha gastado, de verdad ha hecho. Eso significa. Pero si no me han explicado a mí qué significa la palabra dictamen, veo a mis colegas, por 5 bolivianos están al frente de impuestos internos con su bolígrafo. ¿Tiene dictamen para firmar? ¿Tiene dictamen para firmar? Así están mis colegas. Por 5 bolivianos, antes era 10, ahora es 5. Pero ¿cómo te vas a atrever a firmar algo que ni siquiera has trabajado, no ve? Porque las empresas ya lo copian el dictamen, ¿no ve? Lo copian el dictamen del año anterior y buscan a un auditor para que se los firme. ¿Listo? Ni siquiera, ¿no ve? El auditor entra a mirar los estados financieros. Le entregan esta hojita y dice ahí, auditor, firma, toma 5 bolivianos. Ahí estamos, ¿no ve? Ahí estamos en nuestra profesión. Mal. ¿Estamos cayendo al vacío? Sí, mal. Es que, ¿por qué estás firmando? Porque no te han explicado qué es dictamen. Pues, ¿qué es dictamen? Tienen que haberte explicado. Alguien tiene que decirte que cuando vos firmas, auditor, estás dando fe, estás diciendo, a mí me consta, igual que la Juana de Arco. Ella ha pasado esa vicisitud de proceso de quemarse hasta morir, y eso es lo que dice el auditor aquí cuando firma. Me consta, dice.
Terrible está la cosa. Y la pública, es que estás diciendo me consta lo que tiene la empresa. ¿A quién estás diciendo? A la sociedad. Mire, a la sociedad le estás diciendo que a vos te consta que todo lo que dice la empresa es verdad. Terrible es el dictamen. Mejor nos pasaremos a otro. Pero si me estoy dejando entender, hay una clasificación. Necesitamos saber la clasificación. ¿De qué? ¿De dictamen? Les decía de que esto ya lo han eliminado. Ya no, en la NIA 700, en la corregida, la última, ya no dice dictamen. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que no, pues, mira, tanta responsabilidad, no. ¿Cómo? A ver, los mismos auditores, ¿cómo se van a poner la soga al cuello? A nosotros no nos consta que lo que dice la empresa es verdad. Entonces no lo llamaremos dictamen y lo han llamado informe del auditor. Ya, ¿no ve? Ya. Con informe del auditor, ya puedes firmar si quieres, pero no lo firmas aquí, estás informando, a mí no me han dicho, no digo yo me consta, pero si dictaminas, dices me consta. Ya lo han sacado eso. Pero hay que recordar, ¿no? Que si vas a firmar un dictamen, tienes que recordar de que tú estás diciendo que te consta lo que dice. Entonces, la clasificación. Entonces, vamos a hablar con dictamen, ya no hablaremos de dictamen, sino lo pondremos opinión. ¿Qué clases de opiniones hay? Entonces, tenemos la opinión primero. La opinión sin salvedades. Sin salvedades. Hay otra opinión con salvedades. Hay otra clase de opinión que dice adversa. Y la última es sin opinión, es abstención. Abstención de opinión. Así es. ¿Dónde está la diferencia? O de pronto hablaremos de los otros nombres, con cómo se conocen. Esta opinión sin salvedades también se conoce como opinión limpia. Algunos lo conocen como opinión estándar. Ya. Y esta con salvedades también se llama opinión calificada. Con salvedades, opinión calificada. La adversa también se denomina opinión negativa o adversa. Y la abstención no tiene otro nombre, es abstención. Pero aquí aparece otra palabra, salvedad. Dice opinión sin salvedad, con salvedad. Entonces la pregunta es, ¿qué es pues salvedad? Y la salvedad se conoce como sinónimos al hallazgo. Los hallazgos de auditoría. Algunos lo llaman observaciones de auditoría. Otros lo llaman excepciones de auditoría. Alguno que otro lo llama deficiencia. ¿Está mal? Sí, está mal, porque las deficiencias son falta de control. Pero ya, si lo llamas, ¿no ve? Ya no importa. Ya, una sobreestimación dice que es una deficiencia. Ya, ¿no ve? Pero entonces, las salvedades se conocen como sinónimos, como hallazgos, como observaciones de auditoría o excepciones. Esta, de pronto, no sería bueno utilizar, ¿no ve? No sería bueno. Solo estos tres. O cuatro, ¿no? Pues desde mis salvedades. Los auditores cuando hablan, dice, ¿has terminado tu auditoría? Sí, ¿cuántas salvedades? O cuántas observaciones, o cuántos hallazgos, o cuántas excepciones. Están refiriéndose a lo mismo, ¿no ve? A lo mismo se están refiriendo. Pero salvedad, esta salvedad tiene una clasificación.
salvedad determinada y salvedad indeterminada. Indeterminada. ¿Cuándo es una salvedad determinada? No está tan difícil esto. La salvedad determinada es cuando la observación, cuando el hallazgo, la observación o la excepción tiene o lleva monto. Oh, qué fácil, ¿no? Entonces, más o menos es así. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué podemos decir como salvedad? ¿No? Digamos este error. El error. Existe 2.500 bolivianos que ha sido registrado como gastos varios, subvaluando la cuenta de servicio. Ah, pero ¿qué dices? 2.500. Ah, ahí está, pues. Entonces, la observación lleva monto, y si lleva monto, estás frente a una salvedad determinada. ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ya. Sí. Y la indeterminada es lo contrario. No lleva monto. Muy fácil. Entonces, ¿cómo podemos nosotros redactar una salvedad? De la siguiente manera, decimos los servicios básicos están sobreestimados porque no han sido considerados los gastos del mes de diciembre, cuyo monto no nos ha sido posible precisar. ¿Dónde he dicho un boliviano 50 centavos? Ninguna parte, ¿no ve? No hay monto, pero es una salvedad, es un hallazgo, es una observación, es una excepción, sí, pero no he puesto monto. Y se llama entonces salvedad indeterminada. ¿Preguntas? ¿Algún ejemplo de una salvedad indeterminada, licenciado? El que he dicho por eso. A ver, uno que es generalmente es lo siguiente, de los inventarios. Cuando entramos nosotros en marzo, ¿no ve? En abril estamos entrando a la empresa y hemos hecho el corte, no hemos hecho el corte, pues. ¿Hemos verificado el inventario final? No, pues no hemos verificado el inventario final, porque en el balance, ¿no ve? En el balance general aparece inventarios, ¿no ve? El inventario, y hay un monto ahí. Y en abril vas a verificar esto, pues ya han pasado 4 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una salvedad indeterminada. ¿Y qué decimos? Que el saldo que refleja el inventario al 31 de diciembre no nos ha sido posible verificar ni su existencia ni la evaluación. ¿Ve? Aquí dice que había 1.000, no sé, 2.000 ítems, no lo hemos visto. Y tampoco la evaluación no nos consta. Entonces, ¿qué estás poniendo? Una salvedad indeterminada. Y no estás mostrando el monto, ¿no ve? No estás mostrando el monto. No sabes cuánto está subestimado o sobreestimado. Esto que he dicho aquí también, ¿no ve? Esto. Los servicios básicos no revelan los gastos del mes de diciembre, y lo exageramos, de noviembre y diciembre, cuyo monto no nos ha sido posible precisar. ¿Ve? Es una salvedad indeterminada. Estoy observando, pero yo no pongo monto. Hola, ¿me has entendido? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas. Está todo fácil. Pero entonces, a ver, cuando estamos nosotros, terminamos la auditoría, tenemos que redactar el informe. ¿Cuál de los informes? ¿El con salvedades, el sin salvedades, el adversa o la abstención?
¿Cuándo va a ser sin salvedades? Su nombre está diciendo, ¿no? ¿Cuántas salvedades tienes? Ninguna. Todo está bien. Entonces emites esta opinión limpia estándar. Pero si tienes alguna salvedad, ya sea determinada o indeterminada, vas a presentar esta con salvedad. No dice salvedad, sosvedad dice. O la adversa o la abstención. Entonces, estos hallazgos tienes que clasificarlos para ponerlos o con salvedades o adversa o abstención. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Estas salvedades se dan. Estas salvedades se dan. A ver, ¿por qué se dan? Por limitaciones. Por limitaciones al alcance. O por desvíos a PCGAs, así se llama. ¿Por qué desvío a PCGA? El PCGA, por si acaso, no solamente son los principios. En los PCGAs se denomina así a todas las normas, disposiciones legales desde la Constitución Política del Estado, los pronunciamientos, los decretos supremos, las leyes, los estatutos, el reglamento interno de la empresa, el manual de procedimiento, todo eso viene a constituirse como principios de contabilidad, por si acaso. No solamente es, principios ha dicho, entonces son los 10 principios, ni nada más. No, todo lo que reglamenta al quehacer de la empresa, y lo ponemos ahí. Si no has cumplido, entonces tienes un desvío, o has cumplido mal, sigue habiendo el desvío. Y el otro es por incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? No sabes lo que va a pasar. Hay hallazgos y no sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, de los juicios. ¿Cómo va a terminar? No sabes, ¿no? Pero hay un juicio. Y lo tienes que poner, ¿no? Como salvedad ahí. Y no sabes. Obviamente, si no sabes, va a ser indeterminada, ¿no? No vas a poner el monto. Es lo mismo de ese hallazgo que hemos puesto en el examen del inquilino. Es una salvedad. ¿Cómo va a terminar? ¿Pagará el inquilino? ¿No pagará? No sabemos. Es una incertidumbre. Y es una salvedad para el auditor, pero claro, voy a anotarlo. Si fuera importante. Pues de la luz no creo, ¿no? Pero si fuera importante, hay que anotarlo. Pero otra vez, ¿cómo me doy cuenta? Ya tengo salvedad por limitaciones, ya también tengo por desvíos, ya también tengo por incertidumbre. Y ahora, ¿cuál de los tres? ¿No? Porque estamos aquí en los tres. ¿Cuál de estos tres tendría que emitir? No sabemos. Pero para eso pues nos hacemos un cuadrito. Un cuadrito. Como las salvedades se dan por estas situaciones, no hay otras. O es por limitación, o es por desvío, o es por incertidumbre. Pero a ver, explicaré. Incertidumbre ya se ha entendido, ¿no? No sabemos cómo va a terminar. Salvedad. Del desvío, teníamos que actualizar, no ha actualizado el contador. Tenía que ingresar todas las operaciones del mes de diciembre y no los ha devengado, desvío. Dice que debería previsionar porque ha salido una norma especial del Ministerio de Economía y Finanzas y no lo ha hecho. En el estatuto de la empresa dice que debería previsionar el 1% para posibles contingencias y no lo ha hecho. Entonces estamos aquí, ¿no ve? Cualquier infracción a una norma lo ponemos aquí, en desvío, a PCGA. Pero cuando estamos en limitación al alcance, es más o menos así. Nosotros estamos en la empresa y le decimos, señor gerente, mañana vamos a entrar al almacén
y queremos hacer el recuento físico. ¿Qué nos dice el gerente? No hay problema. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. No hay problema. Usted viene, entra y hace su trabajo, dice. Ah, ya. Al día siguiente, 8:00, estamos nosotros en la puerta del almacén y el almacén está cerrado. Está cerrado. ¿Qué decimos nosotros? Pero si hemos avisado ayer al gerente que por qué está cerrado y nos comunican, es que el almacenero ha sacado su vacación. Pero entonces no le han dicho que teníamos que venir, seguramente, ¿no? Pues está cerrado, pero le llamaremos un ratito, ¿no? Le llaman a su casa y dicen que ha salido de viaje y nadie sabe dónde se ha ido. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros, el inventario es que tiene todo este montón de plata ahí adentro y está cerrado. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos ingresar, entonces estamos frente a una limitación al alcance. Yo no he verificado, no he podido verificar los ítems que aparecen en el inventario, en el almacén, por ende, no sé, no puedo decir que este valor de los inventarios es correcto. Entonces estás frente a una limitación. ¿Qué es una limitación al alcance? Que la empresa te cierra la puerta, que la empresa no te entrega la información. Eso es limitación. No es lo que yo no puedo hacer. El almacén está en Santa Cruz y ahora está bloqueado. No podemos pasar por los chapareños. Y ahora, entonces lo ponemos como... No. ¿Y qué te pasa? No es una limitación. La empresa no te está cerrando la información. Más bien te está esperando. Dice cuándo vas a ir. Pero en avión no prohibido. Estamos en cuarentena rígida. No hay salidas. No se puede. Entonces, limitación no es limitación, porque la empresa no te está cerrando la información. De pronto te llama, te dice, ¿a qué hora vas a venir? Día y noche te espero, dice el almacenero en Santa Cruz, y no apareces auditor. Entonces, no puedes ponerlo como limitación. No sé si me he dejado entender. No, limitación no es lo que yo no puedo hacer. Limitación al alcance es cuando la empresa no te da la información. Ahí aparece la limitación. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, dice. Ya, entonces es diferente, ¿no ve? Pero puede haber estas situaciones que se dan. No hay otras. Entonces, otra vez mi pregunta. Ya, tengo los tres. ¿Cuál voy a emitir? ¿El con salvedades, la adversa o la abstención? ¿Cuál me tienes que decir? Entonces, aquí aparece el cuadrito que el auditor se hace. Entonces, aquí ponemos importante. No es importancia. Importante. Y aquí lo ponemos muy importante. Ese es el cuadrito. Entonces, aparece así el cuadrito. Así. ¿Listo? Importante y muy importante. Como no hay más salvedades y estas son las únicas, entonces, ¿qué pasa si estamos frente a una limitación y es importante? Entonces, vamos a emitir una opinión calificada. Pero si estamos frente a una limitación al alcance y es muy importante, entonces yo voy a abstenerme. Es abstención. Abstención. No doy opinión. No he podido mirar toda esa cantidad, que es el 90% del total del activo. ¿Cómo voy a dar una opinión? La empresa no me ha permitido ingresar al almacén. Entonces, estoy frente a una limitación. Y como el monto es muy importante, entonces yo no opino. Eso es la abstención. ¿Qué pasa si estoy frente a un desvío a PCGAs, incumplimiento de normas? Si es importante ese desvío,
yo voy a emitir una opinión con salvedades, una opinión calificada. Pero si es muy importante el desvío, está sobreestimado en un monto importante, yo voy a emitir una opinión adversa. Adversa. ¿Qué pasa si es incertidumbre? No sé cómo va a acabar. Y la incertidumbre es importante, entonces emito una opinión con salvedades o calificada. Pero si es muy importante la incertidumbre, entonces prefiero no decir nada. Ahí está. Eso es. Entonces, miren, la clave aquí es esto. En definir qué es importante y qué es muy importante. Entonces, si yo pongo aquí numeritos, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, me estoy cansando. Y sigo aumentando los ceritos. ¿Cuál es más importante? ¿Y cuál es lo menos importante? Dígame, 10 será importante o muy importante. 100 será importante, muy importante. Aquí deberías decir 1000, ¿no ve? 1000 será importante o muy importante. 10.000. Entonces, miren, aquí aparece el criterio del auditor. El criterio del auditor. Para que frente a un número, a cualquier número que se encuentre, no importa que sea así, pero sí, yo le puedo regalar. No, si estamos en una empresa, no sé, un negocio personal, un heladero, 100 bolivianos es todo su capital. Entonces, es importante, pues, ¿no ve? Pues no es porque 100 bolivianos, entonces, ahí prima el criterio del auditor en función de las operaciones y tamaño de la empresa. Entonces, ninguno de estos números aquí, bueno, 10, pero no es importante. 10 es todo su capital. Y si están mal los 10 bolivianos, ¿cómo vas a decir que no es importante? Tienes que poner adversa. Está mal, pero son 10 bolivianos, sí, pero en función del tamaño de la empresa, ¿no? Esto. Y de pronto, para un auditor va a decir, no es importante. Esto no es importante. ¿Cómo que no va a ser importante? ¿Qué te pasa? Son millones. No, este es el 0,1% del total del activo. Ya, pues entonces no es importante. ¿Ve? Imagínense. ¿No ve? Entonces no es por el número nosotros que tenemos que emitir un juicio de importante o muy importante, sino está en función de la naturaleza, tamaño de la empresa y de sus operaciones. En función de eso aparece el criterio del auditor para, ante cualquier numerito, diga esto es importante y esto es no importante. Ya. Entonces no es muy, mejor dicho, es fácil llegar hasta aquí, hasta el dictamen. Y cuando uno quiere emitir la opinión, no es fácil, no es fácil. No es fácil, porque de pronto digo que es importante, viene otro auditor y dice, no, pues tú debes abstenerte, ¿cómo vas a dar una opinión? O de pronto el desvío, yo digo importante y otro dice, no, pues ¿cómo vas a dar opinión calificada? Debías negar la opinión. O de la incertidumbre, ¿cómo vas a poner abstención si solamente era importante nada más? Debía ser una salvedad o una opinión con salvedad. Y ahí, ¿quién nos salva? Por eso no es fácil firmar el dictamen, no es fácil. Antes de firmar, haber hecho bien, ¿no ves? Estoy poniendo bien mi opinión. Estoy entre calificada y abstención, o de pronto entre calificada o adversa, o de pronto entre, este es lo mismo que esto. ¿Ven? No es fácil, no es fácil. Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay. Entonces aquí tenemos un modelito de dictamen limpio. Les voy a pasar también esto.
que son 5 hojitas, para que lo lean, ¿no ve? Como son modelos, entonces aquí aparece con ABC y diciembre de 2001, antiguito, este tomen contrato, para que les pase. Entonces, en el dictamen limpio, aparecen los párrafos. A ver, eso más diremos aquí. Aquí. El dictamen se escribe con párrafos. Y aquí tenemos que poner informe o dictamen. Sí, lo pondremos informe. Informe. Informe del auditor. Del auditor. Pero aquí aparece una palabra que hay que poner, independiente. Así, no con mayúsculas, nada, ¿no? Solo para resaltar nada más. Informe del auditor independiente es la palabra clave. Independiente. Y luego aquí va a estar la fecha. Y luego a quién se dirige, a ver. Aquí va a decir el señor es miembros del directorio, ¿no? El señor miembros del directorio. ¿Quién nos ha contratado? ¿No? De repente el gerente general, entonces nos dirigimos al gerente general. De repente nos ha contratado el presidente del sindicato, nos dirigimos al presidente del sindicato. A ver, ¿quién nos contrata? Nos dirigimos ahí. Y los párrafos, ¿no? Estos párrafos tienen que redactarse, no, tienen sus números, se ponen números y tienen sus nombres. Así, de a dos voy a poner. Y tienen sus nombres estos párrafos. Primero, número. Se numeran los párrafos. 1. Y este primer párrafo se llama párrafo de introducción. Introducción. El segundo párrafo se llama párrafo de alcance. De alcance. Y el tercer párrafo se llama, no he puesto 3, se llama párrafo de opinión. Así es, de opinión. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos frente a una opinión con salvedades? Se modifica, claro, pues, ¿no ves? La presentación ya es otra, más aquí abajito me voy a venir para aumentar. Se aumenta párrafos. Entonces, como se aumenta párrafos, yo lo alargo mi dictamen y aparece otra vez más párrafos. Lo voy a poner 1, lo pongo 2 y un hito más para que aparezcan estos 3, ¿no ven? Párrafos de limitación. Esto. Entonces, el párrafo 2 siempre va a ser el párrafo de alcance. El párrafo 3, y aquí aparecen las salvedades. Salvedades por limitaciones. Y de pronto el párrafo 4 están las salvedades por desvíos. Por desvíos, APCGs. Y de pronto aquí en la quinta, el 5 es salvedades por incertidumbres. Incertidumbre. Y el último párrafo, que en este caso va a ser el 6, va a estar el párrafo de opinión. Pero miren, a diferencia, en el dictamen limpio solamente hay 3 párrafos, nada más. En este puede ser el calificado, si lo ponemos el calificado, o puede ser el adverso, nada más. Que aparecen que se incluyen párrafos de salvedades. Aquí está. Y ya sabemos, si estos párrafos son calificadas todos como importante, entonces estamos frente a una opinión calificada.
con salvedad nada más. Pero de estos tres, vamos a suponer, el párrafo por limitaciones es muy importante, entonces, frente a calificada, calificada, y hay uno que es muy importante, mi opinión va a ser abstención. ¿No ve? Que no estoy poniendo aquí. O de pronto el desvío, ¿no ves? Desvíos. Aquí hay limitación, sí, pero es importante. El desvío son muy importantes. Incertidumbre es importante, pero el que está predominando aquí es el desvío. Esto es muy importante, entonces mi opinión va a ser adversa. ¿Qué pasa cuando yo estoy frente a un dictamen de abstención? ¿Cómo cambia? Lo voy a copiar más aquí abajito. ¿Va a haber párrafo de introducción? Sí. ¿Va a haber párrafo de alcance? No. Miren, se anula. Este párrafo de alcance ya no hay. Aquí ya va a ser párrafo de limitación. Limitación al alcance. Y va a haber más limitaciones, desvíos, incertidumbres, sí. ¿Va a haber párrafo de opinión? No, no hay párrafo de opinión. Este va a ser párrafo con limitaciones. Ajá. ¿Dónde la opinión aquí? No hay la opinión. Por eso entonces se dice, este es un dictamen de abstención. Porque uno lee y ¿dónde la opinión? No dice nada, no dice nada. ¿Dónde está? No hay. ¿Por qué has emitido una opinión con abstención? Porque seguramente estas limitaciones, más esta incertidumbre, más esta limitación, es pues muy importante. Y por eso no dices nada, ¿no ven? No doy opinión. Así es. El párrafo de introducción no es lo mismo. Se modifica. Eso es la diferencia entre una opinión limpia o una calificada adversa o una abstención. Esa es. ¿Preguntas? No, dice, está bien hasta ahí. Esta es la limpia. No hay preguntas y ya. Me complace a mí saber que no hay preguntas. Entonces nos vamos a nuestros modelitos. ¿Dónde están nuestros modelitos? Aquí está. Solo que aquí no están los numeritos, ¿no ven? Tiene que ser así. 1, 2 y el 3. Ya. ¿Qué se presenta en el párrafo de manera general, en el párrafo introductorio? ¿A qué empresa estás entrando? ¿A qué fecha estás revisando? ¿Y qué estados estás mirando? Y además aquí se incluye la responsabilidad de los estados financieros. ¿Quién es el responsable? La gerencia. Y se incluye nuestra responsabilidad. Dice, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoría. Entonces, primero la empresa, fecha de corte, qué estás revisando, la responsabilidad de la gerencia de la empresa y nuestra responsabilidad. Eso tenemos que anotar. En el párrafo de alcance se anota en base a qué has hecho tu auditoría. Entonces, hacemos nuestra auditoría en base a normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Qué dicen esas normas? Que tenemos que planificar y ejecutar, dice, para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones significativas. También tenemos que aclarar que nuestra auditoría no ha sido al 100% y no hemos hecho en base a pruebas, a muestras. También tenemos que poner en este párrafo que nuestra auditoría incluye
la evaluación de los principios de contabilidad que han sido utilizados y además las estimaciones hechas por la gerencia. Y además tenemos que decir que todo esto consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión. Eso tenemos que decir. Y finalmente, emitimos la opinión. Cuando es limpio, decimos que presenta, aquí está, presenta razonablemente en todo aspecto significativo la situación patrimonial, ¿no? Y luego se firma. Aquí lugar y fecha debe estar aquí arriba, ¿no? Ya. Cuando es con salvedad por limitación, aquí está, otra vez. El párrafo 1, que es el párrafo. Y ya. El párrafo. ¿Dónde estamos entrando? ¿Qué estamos revisando? ¿De quién la responsabilidad? ¿Y cuál nuestra responsabilidad? Aquí, cuando es limitación, miren, hay una leve modificación al párrafo, porque ponemos excepto por lo que se describe en el siguiente párrafo. Entonces me voy a esto. Esta es la limitación. No nos ha sido posible obtener los estados financieros que sustenten la inversión de la empresa en otra empresa. Esa es la limitación. Excepto eso, dice nuestro examen ha sido y todito lo copiamos lo mismo. Cuando es limitación, hay que poner eso. Y entonces este ya sería un párrafo de salvedad. Y no hay más. Y el 4 sería nuestro párrafo de opinión. ¿Qué estamos poniendo aquí? Excepto por los efectos de los ajustes si los hubiera, cuando es limitación, porque no sabemos, ¿no? Si los hubiere, que podría haberse requerido si nos hubiera sido posible examinar evidencia respecto a las inversiones y utilidades en la afiliada, excepto por eso. Y otro más. Y por los efectos de no contabilizar las obligaciones de arrendamiento según los estados financieros, y nos pasamos a la otra hoja, presentan razonablemente. Entonces, excepto esas dos cosas, presenta razonablemente, dice. Y estaríamos entonces en una opinión calificada. No sé si aquí arriba dice, no, ¿dónde me diga? Okay. Entonces aquí lo vamos a poner calificada. Esta es una calificada. El otro modelito. El adverso o el negativo. Que se anota el párrafo de introducción, la misma. El párrafo de alcance, la misma. Y aparecen los párrafos de salvedades. Pero miren aquí. Dice, como se describe en la nota, a los estados financieros, la empresa ha contabilizado su inversión en la compañía ABC, que fue adquirida en enero, al costo. ¿Qué dicen los PCGA, los principios? Requieren que dicha inversión sea contabilizada a su valor patrimonial, al BPP. Entonces está distorsionado, ¿no ves? Un desvío a PCGA. Y lo mencionamos en el párrafo y emitimos nuestra opinión. Debido a los efectos de no contabilizar la inversión a su valor del PPE, dice, los estados financieros no presentan razonablemente. Esa es la diferencia. Adverso, uno de desvío a PCGAs. Y el último es la abstención. Entonces, miren, el párrafo de introducción ya no es la misma. Aquí nos dice, aquí vamos a leer, hemos examinado el balance general y no, aquí no dice eso.
Fuimos contratados para auditar el balance general a 31 y los correspondientes estados, ¿no ve? Ya. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la empresa. Listo. Aquí no decimos nuestra responsabilidad, que no vas a emitir opinión. Te estás absteniendo. Y después del párrafo de introducción, ya no aparece el párrafo de alcance. Directamente nos centramos a los párrafos que van a dar cuenta a la abstención. Y generalmente son limitaciones y son incertidumbres que se anotan. Aquí hay otro párrafo que también tiene que ver con limitaciones y se acaba, ¿no? Aquí es uno solo. Y no hay opinión. Si leo yo esto, no es opinión. Miren, debido a que la empresa no tomó inventario físico y no nos fue posible aplicar otros procedimientos de auditoría para satisfacernos en cuanto a las existencias y el costo de inmuebles, maquinaria y equipo, el alcance de nuestro trabajo no nos fue suficiente para permitirnos expresar y no expresamos una opinión sobre estos estados financieros. Firma yo. Así es. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dice, estos documentos nos va a pasar al Moodle, ¿no? Sí. Les voy a pasar los modelitos. Pero ojo, estos modelitos, por si Ya, acaso. el otro no. ¿Perdón? ¿Qué me estabas diciendo? No, está bien, continúen. No, continúen. Ya. Les decía de que estos modelitos están vigentes en Bolivia. Solo para Bolivia es. Si ustedes van con estos modelitos a Chile, Perú, a Brasil, oye, les va a decir, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿De dónde estás viniendo vos? Estás atrasada en un siglo, te van a decir. Entonces, tomen en cuenta eso, de que esto es la norma boliviana, ¿no? De la norma boliviana es acá. En cambio, si nosotros revisamos la NIA 700, tiene otro formato. Y ya viene con títulos, ya no viene, y no viene de esta manera. Aquí está apareciendo primero el párrafo introductorio y al final está el párrafo Al final está el párrafo de la opinión. En cambio, con la NIA 700, primero es la opinión. Se pone opinión como título y en mi opinión tenemos que decir, ¿no? Este párrafo de aquí se traslada aquí arriba. Y después tenemos que poner responsabilidad de la gerencia, nuestra responsabilidad como títulos. Y después aparecen las salvedades. Y al ladito dice explicación de las salvedades. ¿Por qué ha sido esa salvedad? Y ya está, se terminó el dictamen. Y el primer párrafo ya nos enteramos si es abstención, si es limpia, si es calificada. Esa es la diferencia. Entonces, si ustedes salen de Bolivia, tienen que ir con la NIA 700, que les voy a pasar. Y ahí los modelitos, están los formatitos. Y se van a fijar que están con títulos ahí. Y leen el modelito y se van a dar cuenta de los cambios que ha hecho la NIA 700 a lo antiguo. ¿Ya? ¿Preguntas? Aquí quería mostrarles también otro modelo de dictamen. Esto estamos mirando, sí. No hay de eso, sino este creo. Así es más o menos un formatito para entregar el dictamen. Esto es cuando trabajaba en la Contraloría. Entonces, ¿a dónde hemos hecho la auditoría? En la Universidad de Tarija. ¿De qué estados financieros? ¿De qué año? 2000-2001. Y este es el informe, el número del informe.
para nosotros como Contraloría. En las consultoras no aparece el número de informe, ¿no? Solamente el título nada más. En la segunda hojita se anota el contenido del dictamen. ¿Qué estás presentando? Y todos los estados financieros preparados por la empresa, ¿no? Todos. Aquí hay muchos, ¿por qué? Porque es una entidad pública, ¿no? La entidad pública tiene que hacer todos estos estados financieros. En algunos casos, cuando las empresas tienen o manejan diferentes cotizaciones, ¿no? Importan de la China y con yuanes venden a Japón los yenes, compran de Europa euros, venden a los gringos en $2 y venden a los colombianos y venden a los brasileños. Entonces, en la tercera hojita aparecen las monedas, abreviaturas, porque más allá va a ser euros, ¿no ve? La E con su rayita. ¿Qué significa eso? Entonces, aparecen las abreviaturas. Hay algunas instituciones que manejan con iniciales nada más, algunos rubros o entidades vinculadas. Entonces, para no poner ahí, ¿no ve? Y que la institución, no sé, no está escribiendo nada, que la institución de los derechos del niño protegidos por la pero es, pero solamente pon pues UNICEF, listo. ¿Verdad? ¿Pero qué significa UNICEF? Entonces pones en las abreviaturas, en esta hojita. Entonces el lector lee y cuando está en el dictamen ya aparecen esas abreviaturas y ya no tiene que preguntar qué significa, ¿no? En este caso de boliviano y de la universidad no había ningún problema de eso. Entonces aquí está el dictamen del auditor, la fecha y a quién, ¿no ve? Nos dirigimos y tenemos que decirle que hemos revisado todos los estados financieros que son altos, cuál es nuestra responsabilidad, nuestro párrafo de alcance. Y como era de la Contraloría, no son normas de auditoría generalmente aceptadas, son normas de auditoría gubernamental, las NAC. Y aquí están las salvedades, ¿no? Las salvedades, y al final una opinión. Cuando dice excepto, es una calificada. Ya. Pero miren, después del párrafo de opinión aparecen otros párrafos. ¿Qué se llaman estos párrafos? Cuando es después de la opinión, se llaman párrafos de énfasis. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos hablando de las contingencias, hechos posteriores? Aquí aparece. ¿Ve? Aquí. Y ya. ¿Preguntas? Junto con este informe, tenemos todavía tiempo para mostrar, junto con este informe, porque es el dictamen, y no tengo del Misael Sarachu, pero tengo de la UNF. Junto con ese informe, porque eso, las 3 hojitas, 4 hojitas, 1 hojita, es el dictamen. Adjunto al dictamen, tenemos que elaborar otro informe que se llama de control interno. ¿De dónde sacamos esto? De todo lo que hemos dicho, excepciones, ¿no ve? Verba y excepciones, de ahí. Entonces, miren cómo se presenta el título ahí y como cartita, ¿no ve? Le hacemos una cartita al ejecutivo de la institución y le decimos, te vamos a informar lo que hemos encontrado. Y desde el número 1, los resultados. Costos erogados en el comedor, el título y redacto. La condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. Y paso otro. Otra vez, la causa, el criterio, el efecto y la recomendación. Y así para cada uno. Entonces, a veces hay mucho que observar y aparecen ahí todo lo que se ha observado. Hasta el último, y no hay opinión aquí, solamente son las excepciones y más excepciones.
Como era cartita, con este motivo le saludamos, firma yo, el auditor. ¿Listo? Así es. Entonces estas hojas a veces aparecen 100 hojas, 200 hojas, cuando son muchas las recomendaciones que hay que hacer. Ya, ¿preguntas? Se han ido, pero... Hola. ¿Preguntas? Hola. No, ¿Preguntas? listo, todo claro. Ah, ya. Ya, está bien entonces. Nos vemos. No, no nos vamos a ver con ustedes, porque vamos a hacer taller el miércoles y jueves. Y ojalá que no me olvide el jueves. Me vas a recordar, pues, que tengo que mandarles taller. Ya. Nos vemos por el Moodle entonces. Nos escribimos por el Moodle. Chao. Hasta luego, Lice. No se olvide subir los documentos. Sí, no me tengo que olvidar. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego.